Mi nombre es Cristian Peña, estudiante de Contaduría Pública. Vengo a hablarles sobre algunos puntos de estadística descriptiva. Comencemos. Primer punto, ¿qué es la estadística descriptiva? La estadística descriptiva es una rama de la estadística que se ocupa de recopilar, organizar, resumir y presentar datos de manera informativa y comprensible. Su objeto principal es decidir las características principales de un conjunto sin hacer inferencia más allá de los datos en sí mismos. Aquí tenemos finalidad, características y un ejemplo. Como segundo punto tenemos que la estadística inferencial es otra rama de la estadística que se encarga de hacer inferencia o generalizaciones sobre una población basándose en la información obtenida de una muestra de la población. En otras palabras, se utiliza para sacar conclusiones sobre una población a partir de datos recopilados de una muestra representativa de la población. En tercer punto tenemos diferencia entre variable aleatoria, cualitativa y cuantitativa. La cualitativa son variables que se pueden medir numéricamente, si no, que se clasifican en categorías, ejemplo, color de ojos, sexo o tipo de sangre. Variables cuantitativas son variables que se pueden medir numéricamente, por ejemplo, edad, altura y peso. Aquí tenemos la diferencia entre variables aleatorias, discretas y continuas. Las discretas son variables que solo se pueden tomar con un número finito, por ejemplo, el número de hijos en una familia. Las variables continuas son variables que pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo, por ejemplo, la altura de una persona o una temperatura de grados Celsius. En quinto, la diferencia entre variable independiente e independiente. La variable independiente es aquella que se manipula o se controla en un experimento o estudio. Esa es la variable que se considera que tiene un efecto o influencia sobre la variable dependiente. Y en la variable dependiente es aquella que se mide o se registra en un experimento y se cree que afecta por variable independiente. Es la variable que se espera que cambie como resultado de la manipulación de la variable independiente. Aquí tenemos la escala de las variables, que son escala nominal, escala ordinal, escala de intervalos y escala de razón. Aquí tenemos su definición y un ejemplo de cada una. Tenemos como séptimo punto variable cuantitativa de razón o proporción. Una variable cuantitativa de razón o proporción es un tipo de variable numérica que se caracteriza por tener un punto cero absoluto y permitir realizar operaciones de proporción y comparaciones. Aquí tenemos sus características y aquí tenemos un ejemplo que pueden ver en este video. Aquí tenemos parámetros estadísticos. Como parámetros estadísticos tenemos la diferencia entre un parámetro estadístico es que el parámetro es de valor fijo y desconocido, mientras que el estadístico es un valor conocido que se utiliza para estimar parámetros. Un parámetro es una propiedad de la población, un estadístico es una propiedad de la muestra. Aquí tenemos un ejemplo de este punto. Como 9, aquí tenemos cómo utilizar el editor de Excel para realizar las ecuaciones. Insertamos la ecuación en Excel, hacemos clic en la pestaña, seleccionamos el símbolo, se abrirá el editor de ecuaciones, aquí lo podemos ver, y aquí se empieza a escribir directamente la ecuación. Aquí tenemos, se enumeran las etapas de la investigación, que son el planteamiento del problema, el diseño de la investigación, recolección de datos, análisis de datos, interpretación, presentación de conclusiones, retroalimentación y posibles aplicaciones prácticas, ejemplos, planteamiento, diseño de investigación, recolección de datos, análisis de datos e interpretación. Aquí tenemos, eso es un problema que como si desearíamos estimar la población de peces en un lago, ¿cómo lo haríamos? Entonces, mediríamos la cantidad aproximada de peces en el lago, pescando pues con una pesca inicial, se marcan, después se hace otra pesca posterior, también marcando, y con esto se saca una base de los peces extraídos posteriormente que fueron marcados inicialmente para saber eh, el tamaño promedio de los peces. Y el tipo de escalas de la medición. Tenemos escala nominal, escala ordinal, escala de intervalo y escala de razón. Aquí tenemos sus ejemplos de cada una de esas escalas. Muchas gracias por acompañarme en este video. Feliz día.